Buenas tardes, compañeros y maestros aquí presentes. El día de hoy les voy a dar el tema de propiedades de los materiales cerámicos. Hay que tener en cuenta que desde la edad antigua y la edad moderna, la estructura de los materiales ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, aparte de cómo ha influido en nuestro día a día o en el futuro, ha sido en la arquitectura moderna internacional, o una de ellas. Resulta que las propiedades químicas de la cerámica en cuanto a la composición en su estructura cristalina, ya saben que estas están denominadas como estructuras de AX, que es A de catión, y X de anión. Entonces, algunas de estas propiedades químicas que mejor definen los materiales cerámicos son su compatibilidad y estabilidad química. A lo tanto, una de las características que estas tiene es que son fundidas a grandes temperaturas y son rígidas, pero también son muy fáciles de poder romperse. Además, debido a que en su estructura química, debido a la ausencia de electrones y conductores, la cerámica es un buen aislante térmico y eléctrico. Eso es muy interesante. Realmente ¿cómo se llama? Los mayas fueron los pioneros en el tema de la cerámica en cuanto al yeso, etcétera. Debido a la alta dureza y a la alta resistencia de los materiales cerámicos y su estructura eh, química, pues obviamente le ha dado pues una de las mayores ventajas, no solo en el pasado, sino hoy en día, no solo para usarlas en ejemplos un poco coloquiales, podría ser en algunas entidades rurales todavía se da el uso de la cerámica como ollas para comida, alimentos, etcétera. Aparte de que duran mucho tiempo, obviamente sirven para poder cocinar alimentos sin ningún problema. Aparte, hablando ya en términos mecánicos y científicos, la baja conductividad térmica y eléctrica sí existen en la cerámica como tal. Los superconductores que estas contienen, obviamente esto es gracias a su elevada estabilidad química en la temperatura, no es tanto por otra cosa. Una de las, hoy en día y como antes, las propiedades químicas de la cerámica, antes se podía ver, podíamos verlo con los totonacas, con los olmecas, haciendo figuras de barro, nuestros antepasados, ya sea para representar alguna historia o para usarlo en sus alimentos. Entonces, hoy en día puedes tenerlo al alcance de tus manos. Podría ser platos, pueden ser ladrillos con los que están hechos tu casa, etcétera, y n cantidad, ¿no? Una de las principales propiedades de los materiales cerámicos podrían ser, número uno, que son grandes aislantes eléctricos. Lo segundo es que poseen una gran dureza, ya que pueden ser usados como para hacer estructuras. Por eso tocaba al inicio la premisa de la arquitectura moderna internacional, debido al uso que se le ha dado, ¿no? Y cómo ha envejecido bien con el tiempo y no ha llegado con vergüenza al futuro, ¿no? Aparte que estas son altas temperaturas de fusión, le da una estructura obviamente de gran dureza, ¿no? Pero igual de su gran dureza, una de las cualidades que tienen estos es que al poseer gran dureza son frágiles, o sea que igualmente son fáciles de romper, ¿no? Aparte de que algunas, en todo caso las cerámicas, hablando del método, no tanto del barro como tal, pueden ser translúcidas, etcétera. Muchos se preguntan a veces, ¿y cómo clasificamos la cerámica? Podríamos clasificarlas en un solo término, pero en realidad podría tener un solo tomo. ¿Por qué? Porque se clasifican dependiendo de la naturaleza y el tratamiento de las materias primas que se usen en el proceso de cocción o de uso o de fabricación del molde. Se distinguen en dos grandes grupos. Podemos dividirlos en materiales cerámicos, porque las cerámicas gruesas y las cerámicas finas son materiales cerámicos porosos o gruesos, ¿no? Que en todo caso va dependiendo el tipo de uso, ¿no? En cuanto a la relación que tiene con la ingeniería y las estructuras de las propiedades de los materiales, podría hacerse un poco en definitiva de la estabilizada mediante un proceso de cocción formada por compuestos ya sea metálicos y sólidos orgánicos, incluyendo la arcilla, ¿no? Que en todo caso es lo más cercano que tenemos a hoy en día. Otra cosa que debemos recalcar de los materiales cerámicos
es de que son duros y quebradizos a la vez, es muy importante recalcarlo. Su comportamiento puede variar en función de sus diferentes aplicaciones, esto es más que obvio. Y del tratamiento al que se haya sometido, como lo había repetido antes, dependiendo el proceso de cocción, ya sea formada por compuestos metálicos, orgánicos o incluyendo arcilla o diferentes compuestos químicos que se le agreguen para la dureza de y la larga vida de esta. Otra cosa que se puede mencionar es que, de hecho, en función de su método de preparación, la composición pues de la arcilla o de la temperatura de cocción, podemos obtener diferentes resultados, ¿no? Jugar un poco con los materiales, jugar un poco con la estructura química de la cerámica y obviamente obtener grandes resultados a grandes rasgos, ¿no? La cerámica obviamente tiene una gran variedad de usos en la industria. Como lo repetía, como la primera premisa, puede ser el uso en la arquitectura, ¿no? Ha envejecido con el tiempo muy bien, desde la alfarería, la fabricación de materiales, para la construcción hasta aplicaciones elevadas a elevadas temperaturas, como pueden ser los hornos. Italia es uno de los mayores exportadores de barro debido al uso cerámico que tienen los hornos, ya que son una de las grandes cantidades en cuanto a la comida culinaria, en cuanto a las pizzas, podría ser un ejemplo, ¿no? O la construcción hasta aplicaciones elevadas, como materiales aislantes, piezoeléctricos, etcétera, y N cantidad. Por ejemplo, en ocasiones la cerámica se emplea como aislante térmico para este tipo de usos y eléctrico en hornos, como ya lo mencionaba antes, motores y para aplicaciones de blindaje, no tanto como para eso. Entonces, como objetivo y como premisa, iniciando desde ahí, se puede decir que la cerámica tiene N cantidad de aplicaciones y por lo tanto puede tener diferentes usos, es viable y aparte envejeció muy bien con el tiempo. Bueno, pues nada, esto fue todo. Muchas gracias por escuchar y prestar atención. Y ya, gracias.